Un rey fue asesinado dentro de su propio palacio. Una mujer atravesó la cabeza de un general con una estaca. Un padre hizo un voto que destruyó su propia casa. Y un hombre elegido por Dios terminó ciego, humillado y encadenado, girando un molino como un animal. Estas no son historias aisladas, pertenecen al mismo periodo, el periodo de los jueces. Después de la muerte de Josué, Israel entró en una fase inestable. No había rey, no había liderazgo central, no había unidad espiritual. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Lo que ocurrió en ese periodo no fue solo una secuencia de guerras. Fue una espiral de decadencia, pero eso no fue lo peor. Porque en cada nuevo ciclo, la liberación llegaba de forma más improbable y más impactante. Un hombre que parecía débil mató a un rey. Una mujer que parecía común decidió el destino de un ejército. Un líder rechazado hizo un voto que nunca debió haber hecho. Y un escogido desde el vientre casi destruyó su propia misión. Hoy vas a entender por qué el periodo de los jueces fue la fase más caótica de la historia de Israel. Pero antes de hablar de los asesinatos, las traiciones y las caídas, necesito tu ayuda. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Tenemos la misión de alcanzar 30,000 seguidores, y tú formas parte de esta misión. Antes de que cualquier espada fuera levantada, antes de que cualquier enemigo cruzara las fronteras de Israel, siempre había una decisión silenciosa siendo tomada en el corazón del pueblo. El libro de Jueces describe este patrón con una repetición casi dolorosa. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Jueces 2:11. Entonces venía la consecuencia inevitable. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregó en manos de saqueadores. Jueces 2:14. Cuando el dolor finalmente sobrepasaba el límite soportable, el pueblo clamaba. Ese clamor, muchas veces, no nacía de una transformación profunda, sino de la desesperación por alivio. Aún así, la misericordia divina se manifestaba, y el Señor levantó jueces que los libraron de mano de los que los saqueaban. Jueces 2:16. Otoniel. El primer libertador surgió en un momento en que Israel aún conservaba la memoria reciente de las conquistas de la generación anterior. La tierra había sido distribuida, las promesas parecían vivas, y todavía había ecos de la fidelidad demostrada en los días de Josué. En ese escenario, el nombre que se levanta es Otoniel, hijo de Cenaz, de la tribu de Judá, pariente cercano de Caleb, aquel que décadas antes había confiado en Dios cuando todos los demás espías dudaron. Otoniel no apareció de la nada. Incluso antes de ser juez, ya había demostrado valentía. Caleb había prometido a su hija Acsa en matrimonio al hombre que conquistara Kiriat Sefer. Otoniel aceptó el desafío, enfrentó la ciudad fortificada y venció. La recompensa no fue solo la esposa, sino también tierras con fuentes de agua, tras la petición estratégica de Acsa a su padre. Desde el principio, su historia mezcla valentía, liderazgo y visión. Cuando Israel volvió a caer en desobediencia, Dios permitió que Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, los oprimiera durante 8 años. El peso de la dominación extranjera comenzó a asfixiar al pueblo, y el clamor subió a los cielos. Entonces el texto declara, y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador. Otoniel, Jueces 3:9. Aquí la transición es directa y clara. Y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel, y salió a la guerra, y el Señor entregó a Cusán-Risataim en sus manos. Jueces 3:10. No se describe estrategia compleja ni tensión prolongada. Hay autoridad espiritual y victoria objetiva. El resultado fue impresionante. 40 años de paz. 40 años en los que las cosechas crecieron sin miedo. Las familias vivieron sin amenaza constante, y el nombre del Señor volvió a ser recordado con reverencia. Parecía el inicio de una estabilidad duradera, como si el ciclo finalmente pudiera ser interrumpido. Mientras Otoniel vivió, hubo orden. Mientras su liderazgo permaneció, hubo temor reverente. Sin embargo, cuando murió, algo quedó en evidencia. El corazón de la nación aún no estaba sanado. La fidelidad colectiva dependía demasiado de un liderazgo externo y poco de una convicción interna. Y cuando Otoniel partió, el silencio de la paz fue lentamente reemplazado por el ruido de la complacencia. Lo que parecía sólido comenzó a disolverse nuevamente. En ese momento, el destino ya se estaba preparando para otro ciclo, y esta vez, la liberación vendría de una forma que nadie podría prever. Ahod. Después de la muerte de Otoniel, el patrón volvió a repetirse con inquietante precisión. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Jueces 3:12. Y como consecuencia, Dios fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Fue una humillación prolongada que duró 18 años, tiempo suficiente para que una generación entera creciera bajo opresión.
Eglón no gobernaba a distancia. Se instaló en la llamada Ciudad de las Palmeras, ejerciendo dominio directo, recibiendo tributos y recordando constantemente a Israel su sumisión. El pueblo pagaba impuestos al enemigo, trabajaba para sostener al opresor y veía su propia tierra sirviendo a un rey extranjero. La opresión no era solo militar y política, era psicológica. Entonces, una vez más, Israel clamó al Señor, y la respuesta divina llegó de forma inesperada. Y el Señor les levantó por libertador a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, hombre zurdo. Jueces 3:15. Ese detalle, hombre zurdo, aparentemente simple, tiene un peso estratégico. La mayoría de los guerreros llevaba la espada del lado izquierdo, lista para ser desenvainada con la mano derecha. Ahod, sin embargo, tenía limitación o destreza inusual en la mano derecha, lo que lo hacía menos sospechoso a los ojos de sus enemigos. Pero eso no fue lo más extraño, o mejor dicho, no fue lo más sorprendente. Ahod preparó una espada de 2 filos, de aproximadamente un codo de longitud, y la ató a su muslo derecho debajo de sus vestiduras. Fue elegido para llevar el tributo a Eglón, lo que le daba acceso directo al rey. Después de entregar los presentes, despidió al grupo que lo acompañaba y volvió solo, alegando tener un mensaje secreto para el rey. Eglón, curioso y confiado, ordenó que todos salieran. La sala quedó vacía, un rey opresor sentado cómodamente en su aposento de verano, y un libertador aparentemente inofensivo delante de él. Ahod se acercó y dijo: «Tengo palabra de Dios para ti». Jueces 3:20. Al oír el nombre de Dios, Eglón se levantó de su asiento asustado. Con la mano izquierda, Ahod sacó la espada escondida en su muslo derecho y la clavó en el vientre del rey. Y entró también la empuñadura tras la hoja, y la gordura cerró sobre la hoja, porque no la sacó de su vientre. Y salió el excremento. Jueces 3:22. La espada desapareció en el cuerpo del rey, y Eglón cayó muerto en su propio palacio. Mientras los siervos esperaban afuera, pensando que el rey estaba haciendo sus necesidades en su aposento privado, Ahod cerró las puertas y escapó. El retraso de los siervos fue suficiente para que el libertador ganara distancia. Cuando finalmente abrieron la puerta, encontraron a su señor caído, inerte. Pero lo que ocurrió después cambió todo. Ahod no huyó para esconderse. Tocó la trompeta en las montañas de Efraín y convocó a Israel a la batalla. Bajo su liderazgo, el pueblo tomó los vados del Jordán y derrotó a unos 10,000 moabitas, hombres fuertes y valientes, sin que ninguno escapara. El resultado fue impresionante: 80 años de paz. El asesinato, que comenzó en silencio dentro de un aposento privado, terminó con liberación nacional. Dios había usado a un hombre improbable, con una característica vista como limitación, para derribar a un rey poderoso. Pero si la paz fue restaurada por tanto tiempo, ¿por qué el ciclo aún no estaba roto? Porque la raíz del problema todavía permanecía intacta en el corazón del pueblo. Sangar. Después de 80 años de paz bajo el liderazgo de Ahod, la Biblia menciona a un hombre común: Sangar, hijo de Anat. El texto le dedica apenas un versículo, pero lo que hizo resuena como un trueno. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y también él libró a Israel. Jueces 3:31. No hay detalles sobre su llamado. No hay descripción de un ejército reunido. No hay registro de una estrategia militar compleja. Hay apenas un hombre y una herramienta de trabajo. La aguijada de bueyes era un instrumento agrícola, una vara larga con punta de metal usada para conducir animales. No era espada, no era lanza, no era arma de guerra. Era un objeto común en las manos de un campesino. Y aquí es donde muchos se equivocan hoy, porque imaginan que Dios solo usa a quienes parecen preparados, entrenados o armados. Pero Sangar no esperó el equipo ideal ni un escenario favorable. Tomó lo que tenía en la mano y derrotó a 600 filisteos. No 6, no 60. 600 hombres experimentados en guerra, derrotados por alguien que probablemente no tenía entrenamiento militar formal. Solo un hombre común enfrentando una amenaza numéricamente aplastante con aquello que formaba parte de su rutina diaria. Sangar no construyó fama, no dejó largas genealogías, no estableció dinastías. Apareció, actuó y liberó. El periodo de los jueces avanza como una montaña rusa espiritual, y cada liberación parece cargar un nuevo elemento de sorpresa. Si un zurdo improbable mató a un rey dentro del palacio y un campesino derrotó a 600 hombres con una herramienta agrícola, el próximo capítulo revelaría algo aún más inesperado. Porque ahora, la liberación no vendría solo de un guerrero improbable, vendría de una mujer, y no de cualquier mujer: Débora. Después de Sangar, el texto vuelve a repetir la frase que ya se había vuelto familiar y preocupante: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor.
Jueces 4:1. La paz siempre parecía temporal, y la fidelidad frágil. Como consecuencia, Dios los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, cuyo comandante del ejército era Sísara. Sísara no era un enemigo común. Mandaba 900 carros de hierro, el equivalente a los tanques de guerra de la época. En terreno llano, esos carros eran prácticamente invencibles. Durante 20 años, Israel vivió bajo el peso de esa superioridad militar. El miedo se extendió por las aldeas, y la sensación de impotencia se volvió rutina. Es en ese escenario donde surge una figura inesperada. Y Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Jueces 4:4. Ella juzgaba debajo de una palmera, y los hijos de Israel subían hasta ella para juicio. Su autoridad no venía de la espada, sino de la palabra. No venía de la fuerza física, sino de la comunión con Dios. Pero eso no significa que su liderazgo fuera pasivo. Débora manda llamar a Barak, hijo de Abinoam, y le transmite una orden clara. ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel? Ve, y lleva gente al monte Tabor, y atraeré hacia ti a Sísara, y lo entregaré en tu mano. Jueces 4:6-7. Dios entregaría al enemigo. Barak, sin embargo, vacila. Responde, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Jueces 4:8. Su respuesta revela dependencia, quizá miedo. Quería la presencia de la profetisa como garantía. Débora acepta ir, pero declara algo que cambia el rumbo de la historia. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Jueces 4:9. El ejército se reúne. 10,000 hombres bajo el mando de Barak suben al monte Tabor. Sísara, confiado en sus carros de hierro, avanza hacia el valle de Quizón. Carros contra soldados a pie, tecnología contra valentía. Pero el texto registra que el Señor quebrantó a Sísara y a todos sus carros. Jueces 4:15. La batalla se revierte. La ventaja militar se disuelve. El pánico se extiende entre los cananeos. Sísara desciende del carro y huye a pie. El comandante más temido de la región, el hombre que oprimió a Israel por 2 décadas, ahora corre solo buscando refugio. No sabía que cada paso lo acercaba al cumplimiento de la palabra profética, porque estaba a punto de entrar en la tienda equivocada, y lo que sucedería allí cambiaría para siempre la forma en que esa liberación sería recordada. Yael. Sísara corre. Huye a pie, respirando miedo, buscando cualquier señal de refugio. La batalla se perdió, pero aún cree que puede sobrevivir. El texto dice que llegó a la tienda de Jael, mujer de Heber el Ceneo, porque había paz entre la casa de Heber y el rey Jabín. Jueces 4:17. A los ojos de Sísara era la elección perfecta, un territorio neutral, un lugar seguro, un descanso temporal hasta que todo se reorganizara. Yael sale a su encuentro y dice, «Entra, señor mío, entra a mi tienda, no temas». Jueces 4:18. Las palabras son suaves, acogedoras, casi maternales. Él entra, ella lo cubre con una manta. El general, exhausto, pide agua. Ella ofrece leche, símbolo de una hospitalidad aún más generosa. Mientras Sísara cierra los ojos creyendo estar protegido, algo silencioso comienza a moverse dentro de aquella tienda. Él le pide que se quede en la puerta y avise si alguien viene a buscarlo. Entonces Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y un martillo, y se acercó calladamente mientras él, cansado, dormía un sueño profundo. Y le clavó la estaca en la sien hasta que penetró en la tierra y murió. Jueces 4:21. El general más temido de Canaán muere en el suelo de una tienda, no en el campo de batalla. Cuando Barak llega buscando a Sísara, Yael sale a su encuentro y dice, «Ven y te mostraré el hombre que buscas». Jueces 4:22. Él entra y ve el cuerpo tendido, la estaca clavada en la cabeza, la profecía cumplida. La honra de la victoria no fue de Barak, fue de una mujer. Y lo que ocurrió después cambió todo. Israel fue liberado del dominio de Jabín, y el cántico de Débora celebraría aquel día como intervención directa del Señor. Pero el impacto de esa escena permanece perturbador. La liberación llegó por medio de una hospitalidad transformada en juicio. Sin embargo, incluso después de una liberación tan dramática, el ciclo aún no estaba roto. La paz volvería por un tiempo, pero el corazón del pueblo seguía vulnerable, y el próximo libertador no empezaría como un guerrero confiado, empezaría escondido, escondido de los enemigos, escondido del miedo, y hasta escondido de sí mismo. Gedeón. Después de la victoria sobre Sísara y del cántico triunfante de Débora, Israel volvió a experimentar un período de paz. Pero la Biblia declara de nuevo, «Mas los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián 7 años».
Jueces 6:1. Los madianitas no dominaban solo con fuerza militar. Aplastaban a Israel económicamente. Esperaban el tiempo de la cosecha e invadían como enjambres, destruyendo plantaciones, llevándose rebaños, dejando al pueblo sin sustento. La Biblia describe que Israel quedó muy debilitado. Jueces 6:6. La opresión era tan intensa que muchos comenzaron a esconderse en cuevas y fortalezas improvisadas en las montañas. En ese escenario encontramos a Gedeón. No está empuñando espada, no está reuniendo ejército, está trillando trigo en un lagar, un lugar normalmente usado para pisar uvas. Lo hace escondido, intentando proteger el poco alimento que quedó. Y entonces sucede algo inesperado. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, varón esforzado y valiente». Jueces 6:12. La declaración parece casi irónica. Un hombre escondido, con miedo, siendo llamado valiente. Gedeón responde con preguntas. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Dónde están los milagros de los que hablaron nuestros padres? Gedeón se ve como el menor en su casa y parte de la familia menor de su tribu. Jueces 6:15. Su identidad es pequeña a sus propios ojos. Aún así, Dios lo envía. Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jueces 6:14. Gedeón pide señales. Primero prepara una ofrenda y el ángel la consume con fuego. Después pide la famosa señal del vellón. Una noche con el vellón mojado y el suelo seco. En la otra, lo contrario. Dios responde con paciencia. Confirma, reafirma, fortalece. Y lo que ocurrió después cambió todo. Cuando Gedeón finalmente reúne un ejército, se presentan 32,000 hombres. Frente a la multitud enemiga, parece un número razonable. Pero Dios declara algo sorprendente. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que Israel se gloríe contra mí. Jueces 7:2. De 32,000, el número cae a 10,000. Aún es mucho. Dios reduce de nuevo usando un criterio inesperado, la forma en que beben agua en el arroyo. Al final quedan apenas 300 hombres. 300 hombres contra un ejército descrito como numeroso, como langostas. Jueces 7:12. En ese momento el destino parecía sellado, pero no como los enemigos imaginaban. Gedeón divide los 300 en 3 grupos. Cada hombre lleva una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha escondida dentro del cántaro. No se menciona ninguna espada en la estrategia inicial. A la señal, rompen los cántaros, levantan las antorchas y tocan las trompetas gritando: «Espada del Señor y de Gedeón». Jueces 7:20. En medio de la noche, el campamento madianita entra en pánico. La confusión se extiende. El texto dice que el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero. Jueces 7:22. El enemigo empieza a matarse entre sí. Pero eso no fue el fin de la historia, porque aunque la victoria fue sobrenatural, el corazón humano sigue vulnerable. Gedeón empezó escondido, fue llamado valiente, vio milagros extraordinarios. Aún así, incluso después de la victoria, cometería errores que mostrarían que la liberación externa no garantiza pureza interna. Y aquí es donde muchos se equivocan hoy, confundiendo intervención divina con transformación permanente. El ciclo había sido interrumpido una vez más, pero ¿por cuánto tiempo? Jueces silenciosos. Después de las victorias dramáticas de Gedeón, la narrativa bíblica se desacelera. No hay descripción de batallas espectaculares, ni asesinatos impactantes, ni estrategias improbables con antorchas y trompetas. El texto comienza a mencionar nombres que, a primera vista, parecen ocupar poco espacio en la historia, pero cuya función fue esencial: mantener a la nación en pie en tiempos de estabilidad. El primero de ellos es Tola, hijo de Puá, de la tribu de Isaacar. La Biblia declara simplemente: «Después de Abimelech se levantó Tola, y juzgó a Israel 23 años». Jueces 10:1-2. No hay registro de una guerra específica ni de un milagro extraordinario. Aún así, 23 años de liderazgo en un periodo tan inestable ya revela algo significativo. Después de Tola surge Yair, el Galaadita, que juzgó a Israel 22 años. El texto destaca un detalle curioso. Tenía 30 hijos que montaban 30 asnos y poseían 30 ciudades, llamadas hasta entonces Havot Yair. Jueces 10:4. Ese retrato revela influencia, organización y autoridad consolidada. Pero eso no fue lo peor, ni fue suficiente. Israel podía tener ciudades organizadas, familias influyentes y liderazgo estructurado, pero la inclinación hacia la idolatría seguía latente. Después de Jair, el texto declara de nuevo: «Entonces los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor». Jueces 10:6. Y esta vez la situación se agravó. Comenzaron a servir no solo a un dios extranjero, sino a varios.
Baal, Astarot, los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de los amonitas y de los filisteos. Era una confusión espiritual completa. La consecuencia llegó rápidamente. Dios los entregó en manos de los amonitas y de los filisteos. El pueblo empezó a ser severamente oprimido, y el texto describe que fueron quebrantados y oprimidos. Jueces 10:8. La estabilidad de las décadas anteriores resultó frágil frente a la decadencia espiritual acumulada. Israel estaba organizado, pero no transformado. El pueblo finalmente clamó de nuevo al Señor, reconociendo su pecado, pero esta vez la respuesta divina fue diferente. Dios dijo: «Id y clamad a los dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra angustia». Jueces 10:14. Era como si Dios estuviera exponiendo la incoherencia de su corazón. El arrepentimiento tuvo que ser más profundo. Quitaron los dioses extraños de en medio de ellos y se volvieron al Señor. Y el texto afirma algo conmovedor. Su alma se angustió a causa de la miseria de Israel. Jueces 10:16. Pero la liberación que vendría a continuación no comenzaría con un líder de familia estructurada o de reputación impecable. Comenzaría con un hombre rechazado, un hombre cuya propia procedencia era motivo de vergüenza. Y lo que él haría, movido por una mezcla de impulso y fe, marcaría uno de los momentos más trágicos de todo el periodo de los jueces. Jefté. El siguiente libertador no surge en un ambiente de honra o estabilidad. Nace al margen. Jefté el galadita era esforzado y valiente, pero hijo de una ramera. Jueces 11:1. Su valentía es reconocida, pero su origen lo acompaña como una sombra. Sus hermanos, hijos legítimos de su padre, no aceptaron compartir herencia con alguien cuya madre era vista como vergüenza. Lo expulsaron de casa diciendo: «No heredarás en casa de nuestro padre». Jueces 11:2. Jefté se fue a la tierra de Tob, donde hombres ociosos se juntaron con él. Se convirtió en líder de un grupo de renegados, hombres al margen de la sociedad. Pero ese no fue el fin de su historia. Cuando los amonitas comienzan a guerrear contra Israel, los ancianos de Galaad se dan cuenta de que necesitan a alguien capaz de liderar en batalla. E irónicamente vuelven a aquel a quien habían rechazado. Le dicen: «Ven y sé nuestro jefe, para que peleemos contra los amonitas». Jueces 11:6. Jefté no olvida el rechazo. Pregunta: «¿No me aborrecisteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí?» Jueces 11:7. La respuesta de los ancianos es pragmática: «Porque te necesitamos». Él acepta, pero impone condición. Si vence, será jefe permanente. Ellos aceptan. Antes de la guerra, Jefté intenta negociar con los amonitas, explicando la historia de la posesión de la tierra. Demuestra conocimiento, argumenta, busca evitar el conflicto. Pero los amonitas no escuchan. Entonces el texto declara: «Y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté». Jueces 11:29. Y aquí es donde todo cambia. Antes de entrar en combate, Jefté hace un voto: «Si entregas a los hijos de Amón en mi mano, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese en paz, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto». Jueces 11:30-31. El voto parece impulsivo. Ya tenía la promesa implícita por la presencia del Espíritu, pero decide añadir una especie de negociación. Israel vence. La victoria es clara. El enemigo es derrotado. Pero eso no fue lo peor. Cuando Jefté regresa a casa celebrando la liberación, el texto describe la escena que ningún padre esperaría. «Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era su única hija». Jueces 11:34. Hija única. No había otro hijo. No había sustituto. No había alternativa. Él rasga sus vestiduras y declara: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, porque abrí mi boca al Señor y no podré retractarme». Jueces 11:35. La joven responde con una madurez sorprendente. Acepta el voto de su padre y pide solo 2 meses para lamentar su virginidad en los montes con sus amigas. El texto afirma que, al final del periodo, cumplió en ella su voto. Jueces 11:39. Algunos interpretan que fue un sacrificio literal. Otros entienden que fue una consagración perpetua. La Biblia no detalla el acto final, pero la tragedia es innegable. La liberación llegó, pero el precio fue devastador. Y aquí es donde muchos se equivocan hoy, confundiendo fe con precipitación. Jefté venció la guerra externa, pero perdió algo irreparable dentro de casa. Y el próximo juez no sería marcado por un voto precipitado, sino por una fuerza extraordinaria. Una fuerza que, sin dominio propio, se convertiría en arma contra sí mismo.
Porque ahora la historia avanza hacia el hombre más famoso de ese periodo. Un hombre escogido antes de nacer, un hombre consagrado desde el vientre, un hombre que tendría poder para destruir ejércitos, pero que casi destruiría su propia misión. Sansón. Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y esta vez la opresión filistea duró 40 años. Jueces 13:1. 40 años es tiempo suficiente para que el dolor se vuelva normal, para que la esclavitud parezca parte de la identidad nacional. En ese escenario, incluso antes de que naciera el libertador, Dios empezó a actuar. El ángel del Señor apareció a una mujer estéril de la tribu de Dan y anunció algo extraordinario. Tendría un hijo, y ese niño sería nazareo desde el vientre. Jueces 13:5. Eso significaba separación total para Dios. No podría cortarse el cabello, no podría beber vino, no podría tocar cadáver. Su vida entera sería una señal visible de consagración. Sansón nació marcado por propósito. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Jueces 13:24-25. La presencia divina era evidente. La fuerza que se manifestaría en él no sería común. Pero eso no fue suficiente. Sansón creció con poder, pero también con impulsividad. Deseó una mujer filistea y dijo a sus padres: «Tomádmela por mujer, porque ella me agrada». Jueces 14:3. La frase revela algo peligroso. Decisión guiada por el deseo inmediato, no por dirección espiritual. Aún así, Dios usaría incluso sus elecciones equivocadas para confrontar a los filisteos. Camino a Tibnat, un león joven se lanzó contra él, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Jueces 14:6. Después, mató a 30 hombres para pagar una apuesta perdida. Más tarde, en otro enfrentamiento, mató a 1000 filisteos con una quijada de asno. Jueces 15:15. 1000 hombres. Pero lo que ocurrió después cambió todo. Sansón comenzó a jugar con sus propios límites. Tocó cosas impuras. Se acercó al peligro repetidamente, confiando en que su fuerza siempre estaría disponible. La consagración externa permanecía. El cabello aún no había sido cortado, pero el corazón ya se estaba alejando de la prudencia. Entonces aparece Dalila. No aparece como amenaza inmediata. Aparece como afecto, como cercanía, como deseo. Los líderes filisteos la sobornan para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Jueces 16:5. Ella insiste, pregunta, presiona. Él miente algunas veces, prueba el peligro, juega con la verdad. En cierto momento, cansado de la insistencia constante, le descubrió todo su corazón. Jueces 16:17. Revela que nunca pasó navaja sobre su cabeza, porque es nazareo desde el vientre. Si fuese rapado, su fuerza se apartaría. Esa noche, Dalila lo hace dormir sobre sus rodillas y llama a un hombre para cortar las 7 trenzas de su cabeza. Sansón despierta creyendo que todo seguirá como antes y el Señor ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Esa es una de las frases más pesadas de toda la narrativa. Los filisteos lo prenden, le sacan los ojos y lo hacen descender a Gaza. Pasa a girar un molino en la prisión, como un animal de carga. El hombre que arrancó puertas de ciudad ahora no ve su propia mano. El hombre que enfrentó a 1000 soldados ahora es espectáculo de humillación, pero la historia aún no termina. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Jueces 16:22. La frase es simple, pero lleva una esperanza silenciosa. No es solo crecimiento físico, es señal de posibilidad de restauración. Los filisteos organizan una gran fiesta en el templo de Dagón para celebrar la captura del enemigo. Llaman a Sansón para divertir a la multitud. Él pide que lo coloquen entre las columnas que sostienen el templo, y entonces ora: «Señor Dios, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez». Jueces 16:28. Con las manos en las columnas centrales, se inclina con toda su fuerza. Las estructuras ceden, el templo se derrumba. El texto afirma que fueron más los que mató en su muerte que los que mató en su vida. Jueces 16:30. ¿Venció? En el momento en que murió, el precio fue alto. La fuerza extraordinaria nunca compensó la falta de dominio propio. La consagración externa no sostuvo decisiones internas imprudentes, y así termina la trayectoria del juez más famoso. Un hombre escogido antes de nacer, poderoso en hechos, pero vulnerable en carácter. El periodo de los jueces termina dejando una pregunta resonando en el silencio del polvo, que se levanta de las ruinas del templo. Si Dios levantó tantos libertadores, ¿por qué el pueblo nunca permaneció verdaderamente libre? La Biblia deja una frase que resuena como diagnóstico final. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25. El problema nunca fue solo la falta de un trono ocupado. El problema era la ausencia de un corazón gobernado.
Israel no necesitaba solo un rey humano, necesitaba una verdadera sumisión al Rey eterno. Cada juez fue levantado en respuesta al clamor. Cada liberación fue un acto de misericordia. Cada victoria mostró que Dios aún estaba presente. Pero el ciclo siempre regresaba porque la raíz permanecía. Y aquí es donde muchos se equivocan hoy. Piensan que el mayor enemigo es externo. Piensan que el problema está en las circunstancias, en la cultura, en la presión alrededor. Pero el periodo de los jueces revela algo más profundo. Cuando cada uno decide hacer lo que cree correcto a sus propios ojos, el caos se vuelve inevitable. Pero eso no fue el fin de la historia bíblica. El caos preparó el terreno para algo nuevo. El vacío de liderazgo preparó el camino para la monarquía. La inestabilidad mostró la necesidad de algo más sólido. Porque cuando el pueblo finalmente pide un rey, la historia entra en una nueva fase. Si este recorrido por los jueces te abrió los ojos a la intensidad y los peligros de ese periodo, deja tu like ahora. Esto ayuda a que el video llegue a más personas que necesitan entender estas historias con profundidad. Y si quieres seguir explorando las partes más impactantes, misteriosas y muchas veces olvidadas de la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana nos sumergimos en narrativas que revelan no solo el pasado, sino lo que todavía dice sobre nosotros hoy. Nos vemos en el próximo video.